Bueno, hoy vamos a sumergirnos directamente en la historia de una pequeña familia de conejos. Tenemos al padre, Benjamín, a la madre Flipsy y a sus 6 pequeños conejitos. Es un relato donde la verdad del hambre y las decisiones rápidas son los protagonistas absolutos. Así que vamos a ver exactamente cómo arranca todo esto en la madriguera de esta familia. Imagínense a estos 6 chiquitos que se la pasan todo el día luchando, dando volteretas y rodando por todas partes como un verdadero torbellino. Y claro, al estar en pleno crecimiento, crecen rapidísimo y lógicamente tienen un hambre voraz todo el tiempo. Resulta que una mañana, justo cuando ese apetito estaba más fuerte que nunca, fueron a revisar las alacenas y nada. Estaban completamente vacías. Literalmente no había ni un solo bocado para engañar al estómago. Entonces, Benjamín junta a los 6 pequeños y todos agarran camino por el sendero hasta llegar al huerto del tío Peter. Apenas llegaron, la más chiquita de los pelusas, que por cierto tiene las orejitas torcidas, no se aguantó las ganas. Con muchísimo entusiasmo soltó la pregunta del millón, que si había lechugas, que si había zanahorias, porque su barriga ya le estaba exigiendo comida en ese preciso instante. Pero bueno, el tío Peter se rió un poco de la situación, aunque al final tuvo que negar con la cabeza. Les explicó con bastante pena que sí, las zanahorias y la lechuga estaban casi listas, pero que todavía eran demasiado pequeñas para sacarlas ese día. Así que, viendo que en el huerto no había opciones, Benjamín no lo dudó y propuso un plan alternativo: hacer una pequeña visita al montón de basura del granjero. Y ni bien llegaron a este montón de basura, los conejitos empezaron a dar chillidos de alegría y se lanzaron de cabeza, así, sin pensarlo. Estaban ahí retorciéndose y excavando entre todos los desperdicios. Empezaron a probar de todo un poco, desde un papel grasiento, que la verdad resultó ser súper correoso para masticar, hasta recortes de césped que, por extraño que parezca, sabían exactamente a aceite de cortadora de césped. Y también se toparon con algunos tarros de mermelada casi vacíos. Y de pronto, después de estar escarbando bien profundo, allá en el mismísimo fondo, escondido y seguro olvidado por semanas, encontraron algo. Benjamín sacó un repollo viejo enorme y soltó un grito de victoria. Se notaba que llevaba ahí su buen rato porque ya le estaban saliendo brotes, pero, oigan, era gigante, súper frondoso, de un color verde súper intenso y para estos visitantes hambrientos era absolutamente perfecto. Sin perder ni medio segundo, los pelusas se le fueron encima al repollo. Se pusieron a masticar y a crujir las hojas con un abandono total. Pero claro, ya sabemos lo que pasa cuando uno come demasiado, ¿no? Y efectivamente, ese repollo tan pesado hizo lo suyo. Apenas tuvieron las barrigas llenas, les cayó un sueño pesadísimo. Terminaron acurrucados entre unos papeles viejos y cayeron profundamente dormidos. Pero ojo, que el sueño no solo agarró a los más chiquitos. Benjamín se terminó lo que quedaba del repollo y empezó a sentir ese mismo cansancio. Miró a sus hijitos ahí dormidos, sonrió un poco y se puso a buscar su propio rincón para descansar. Encontró una bolsa grande de palomitas de maíz, vacía, y se metió gateando. Se quedó dormido casi al instante y fíjense en este detalle. Su nariz se seguía moviendo rítmicamente porque todavía se sentía ese olorcito a mantequilla que quedaba dentro. Así pasaron las horas bajo un sol súper cálido. Y en ese momento hace su aparición una pequeña ratona llamada Tomasina. Ella andaba en lo suyo hurgando por el montón de basura para ver si conseguía un pequeño almuerzo. Y bueno, sin darse cuenta de lo que había debajo, caminó directamente por encima de la bolsa de palomitas. Esos pasitos tan ligeros fueron más que suficientes para despertar al papá conejo de ese sueño tan profundo. Se saludaron rápidamente. Pero de repente, ambos se quedaron congelados. Benjamín, con sus orejas largas, y Tomasina, con las suyas pequeñitas, escucharon algo a lo lejos. Tomasina reconoció el sonido al instante. Era el granjero McGregor. Se escuchaban esas pesadas botas acercándose cada vez más. Clac, clac, clac. Así que no les quedó de otra que agacharse y esconderse otra vez dentro de la bolsa de palomitas, en completo silencio y con el corazón a 1000. Un segundito después, ahí estaba el granjero McGregor cargando un enorme saco de arpillera que estaba llenísimo de césped recién cortado. Y sin mirar mucho, agarró y volcó todo ese pasto directamente sobre el montón de basura. Esto provocó una especie de lluvia suavecita que fue cayendo justo sobre los conejitos bebés que seguían ahí, hechos bolita durmiendo. Fue tan pero tan delicado que los pequeños ni se inmutaron y Benjamín desde su escondite pudo soltar un suspiro al verlos tapados.
Pero bueno, la tranquilidad duró literalmente segundos. Resulta que el granjero le dio una última sacudida a su bolsa y corrió un poco el césped suelto, y al inclinarse, vio una pequeña oreja peluda asomando entre la basura. Metió la mano, descubrió a los chiquitos y empezó a contar en voz alta. 1, 2, 3, mientras iba recogiendo a cada uno de los conejitos del suelo, uno por uno. Ahora, los pequeños pelusas seguían en su quinto sueño. Por más que unas manos enormes los estaban levantando y metiendo dentro de un saco oscuro, apenas se movieron un poquito. Ellos seguían soñando de lo más plácidos, creyendo que simplemente era su mamá que los estaba acomodando en la cama, sin tener ni la más mínima idea de que el granjero los acababa de meter en su saco. Imagínense a Benjamín viendo a sus hijos caer en el saco. Estuvo a nada de pegar un grito a todo pulmón. Pero ahí mismo, la ratona Tomasina actuó rapidísimo. Le tapó la boca a Benjamín con su patita de un solo golpe y le susurró directo en su larga oreja que hiciera silencio, advirtiéndole que si gritaba, el granjero lo iba a atrapar a él también. Tenían que esperar el momento exacto para poder actuar. Mientras tanto, el granjero McGregor agarró el saco, lo cerró y sonrió, murmurando algo sobre el tremendo pastel que iba a preparar con lo que había encontrado. Después, se dio la vuelta para ir al campo a guardar su cortadora de césped. Pero al hacer esto, dejó el saco colgado de un poste de la cerca de madera. Y claro, con el saco ahí colgado y el granjero dándoles la espalda, se abría una oportunidad. Apenas el granjero se alejó unos pasos, Benjamín y Tomasina salieron corriendo hacia el poste. La primera idea fue que Benjamín levantara a la ratona para que ella pudiera morder la tela. Pero rápidamente se toparon con un problema. Benjamín era demasiado pesado para que Tomasina lo sostuviera, y simplemente no daban con la altura. Para colmo, ya se escuchaban las botas del granjero moviéndose dentro del cobertizo. Como eso no funcionó, cambiaron de táctica en ese mismo instante. Benjamín se paró en dos patas, estirándose todo lo que daba contra la cerca de madera, haciéndose lo más alto posible. Y entonces, la ratona trepó a toda velocidad por su espalda, logrando ganar justo los centímetros que les faltaban para llegar al saco colgado, todo esto antes de que el granjero asomara la nariz de nuevo. Ya estando arriba, la ratona empezó a masticar la esquina de la bolsa tan rápido como le daban sus pequeños dientes. Y a la vez, el sonido de las botas se escuchaba cada vez más cerca. Clac, clac, clac. Desde abajo, Benjamín siseaba tratando de apurarla, avisando que McGregor estaba ya por doblar la esquina. El reloj corría y cada segundo valía oro. Y justo en el último instante, con un tirón fuerte, la tela de la esquina cedió y el saco se abrió de golpe. Empezaron a caer los 6 pequeños conejitos que, increíblemente, seguían medio dormidos por culpa del repollo. Benjamín estiró las patas rápidamente y los fue atrapando en el aire uno por uno, dejándolos súper suavemente en el suelo. Pero la cosa no quedó ahí. Benjamín se puso a escarbar rápido en la tierra y encontró 6 piedras bastante pesadas. Entre él y la ratona las levantaron a las apuradas y las fueron metiendo por el agujero del saco. Al mantener exactamente el mismo peso en la bolsa, el granjero no notaría el cambio al levantarla. Ni bien terminaron de esconderse entre la hierba alta, apareció el granjero McGregor. Agarró la bolsa del poste y al sentir el peso que esperaba, se le dibujó una gran sonrisa. Completamente engañado, dijo en voz alta que ya era hora de mostrarle a su esposa lo que había encontrado para la cena, y se fue caminando con paso firme hacia el interior de la casa. Desde afuera, bien escondidos en el pasto, los conejos y las ratonas se quedaron escuchando la conversación adentro. Se escuchó al granjero decirle a su esposa que, además de la cena, había suficiente piel en el saco para hacerle unos bonitos guantes nuevos. Y ella, ajena por completo a lo que de verdad había en el saco, le respondió súper emocionada diciendo que no podía esperar para verlos. Pero claro, toda esa ilusión se esfumó en un parpadeo. A los pocos segundos, se escuchó el ruido del saco siendo vaciado. 6 piedras pesadas cayeron haciendo un ruido sordo y fuerte contra la madera de la mesa. La esposa pegó un grito de sorpresa, preguntando si todo esto era algún tipo de broma. Y acto seguido, una de esas rocas salió volando violentamente por la ventana abierta. Cuando Benjamín vio esa piedra salir disparada por la ventana, supo que era el momento exacto para moverse. Se puso al frente y guió a la ratona y a sus 6 chiquitos lejos de la granja. El grupo de 8 empezó a correr, saltar y escabullirse a toda la velocidad que les daban las patas, sin frenar ni un solo instante hasta que, por fin, estuvieron a salvo dentro de la comodidad de su propia madriguera. Después de semejante susto, la familia Pelusa se mantuvo bien alejada de ese montón de basura.
Como estaban tan agradecidos con Tomasina, juntaron un poco de su propio pelaje y le hicieron a mano no solo unos guantes, sino también una chaqueta y un sombrero a juego. Y así termina este relato sobre la aventura en la granja. Aunque, sabiendo lo rápido que crecen estos conejitos, uno no puede evitar preguntarse qué terminarán haciendo la próxima vez que el hambre apriete y la alacena vuelva a estar totalmente vacía.